Fluxus, Ujú. esto también en el 64 o por ahí. Entonces, bueno, yo era de las personas que por suerte, pude acercarme a todas estas cosas. Ujú. Y también empezaron conciertos de música contemporánea por Juventudes Musicales del Conservatorio y por ALEA, el grupo de Luis de Pablo, ¿no? que fundó Luis de Pablo. Ujú. Ujú. Entonces, en esa época había bastante movidilla en Madrid de música de vanguardia que ocurría siempre en los estudios, en los centros culturales de otros países, por ejemplo, el Instituto Alemán, el Instituto Francés, el Instituto Italiano, porque eso eran como zonas de nadie, era casi como un territorio diplomático, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces ahí se podían hacer todo tipo de conciertos y cosas y el régimen vamos, no se ocupaba demasiado porque pensaba que se hacían en otro país casi. Pero justamente por eso ahí se juntaba toda la gente, digamos, que de alguna manera era un poco testimonial, ¿no? El público, pues, era una manera de decir, bueno, de estar en contra, ¿no? Ujú. Ir a estas manifestaciones, que por otra parte no estaban nada bien vistas, porque a los conciertos de música contemporánea siempre había policía secreta, ¿no? Ah, Que sí, 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 sí. venían a ver qué es lo que hacíamos, ¿no? Sí, 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 sí. Y a mí incluso me llamaron a declarar cuando fue el Festival de Eurovisión en Madrid, en el Teatro Real, Sí, que creo que fue en el 69, no estoy muy seguro. sí, sí, el 69. Y me llevaron a declarar porque resulta que yo estaba fichado por la policía Ujú. y me dijeron que no saliera de mi casa ese día, porque por cierto yo vivía al lado del Teatro Real, Ah, sí. que no salía de mi casa porque habían tenido una información de que los músicos contemporáneos íbamos a poner una bomba en el Teatro Real durante la El gala festival. del Festival de la Eurovisión. Madre mía, por favor. Que si Qué nos veían por imaginación. la calle, que tal y cual. Y ahí me sacaron toda una carpeta gordísima donde estaban todo Sí, sí, mi sí. expediente de político, que yo no era, no. Bueno, yo podía tener mis ideas, pero no militaba en ningún partido, ni nada, ni en la clandestinidad ni nada. Sí, Entonces sí, sí, dijeron, sí, por sí. ejemplo, me dijeron, sí, sí, porque usted ha participado en tal y cual. Y me dicen, en el Instituto Francés el día tal hubo un mitin del Partido Comunista donde se dictaron unas consignas. Yo decía, madre mía, ¿esto qué es? Y me puse a pensar y dije, claro, y era un concierto de música contemporánea Ujú. con una obra de Tomás Marco donde yo tocaba el piano Sí. y estaba basada en unos poemas de François Villon que estaban en francés antiguo además y que él recitaba los poemas desde la parte de arriba con un megáfono. Claro, Ya, 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 ya. la policía que estaba Pensaron allí, que era un meeting. cuando oyeron aquello, encima no entendían nada porque encima estaba en francés y en francés antiguo Sí, y yo allí tocando el piano, cosas raras sí, y sí, tal, sí, 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 sí. dijeron que era un meeting que se habían dictado unas consignas y yo estaba bueno, Qué fuerte. Sí, sí, pues sí, sí. vale. Y así era la vida musical de aquellos años, ¿eh? Sí, 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 sí. Y en aquella Curioso. época también, bueno, quizás poco después, sí, después viene los 60, los 70, tal, seguimos con la beca de la Fundación Juan March en 1969 para hacer un stage en el Instituto de Psicoacústica y Música Electrónica de la Universidad de Gante, en Sí, Bélgica. sí. Ujú. Pues estuve allí porque, claro, no. En Madrid ya se había abierto el estudio ALEA, Ujú. que fue el primer estudio que hubo en España de música electrónica, pero no tenía mucha dotación, la verdad. Entonces a mí me apetecía ir a un estudio de verdad grande donde hubiera bastante instrumental para ver un poco de qué iba el tema este de la música electroacústica. Y bueno, pues estuve allí un veranito, pues componiendo y viendo pues la tecnología que había, que tampoco era nada de otro mundo en aquella época, ¿no? Pero bueno, por lo menos era más. Ujú. Porque hay que decir que, claro,
de salir al extranjero a partir de prácticamente cuando yo volví de la mili 66, pues porque antes no podía salir. Ya empecé a salir y allí pues ya me compraba partituras, me grababa música de pues, la escuela de Viena, de Schoenberg, todo eso. Me grababa, bueno, lo digo me grababa porque había una biblioteca en Bélgica que te dejaban sacar los discos, entonces yo cogía y me copiaba los discos en cinta magnetofónica, ¿no? Todo lo que estaba editado hasta aquel momento de música electroacústica o electrónica, como se llamaba en aquel entonces, pues me lo había grabado. Entonces, bueno, había escuchado muchísimo música electrónica hasta más o menos al día, y aparte de los conciertos que se hacían en Darmstadt, ¿no? Muy bien. Pues al siguiente año, una de las primeras obras electroacústicas, Ravelaisiennes, para guitarra preparada, cinta y filtros, es seleccionada para el concurso de festival Gaudeamus. ¿Eso que era algo universitario? En Holanda, eso es en Holanda. Y la Fundación Gaudeamus. Era una fundación, también tenía un centro cultural con un pequeño estudio y hacían todos los años un festival y un concurso. Muy bien. Después, como compositor e intérprete, formó parte del grupo Coan en su primera etapa, 1967-70. A partir del 69 trabaja en el laboratorio Alea de Madrid entre el 1970 y el 72, que es integrante del grupo Alea Música Electrónica Libre, primera formación española de música electroacústica en directo. Y este grupo, ¿qué fue? O sea, era algo ya más específico, porque ahí Luis de Pablo era el creador, por así decirlo, ¿no? Pero sí, Luis de Pablo fue el creador de Alea y también se hizo el estudio, digamos, bajo su dirección. Y pues... Es algo privado, ¿no? Sí, un estudio privado. Y en este momento llegó a España un compositor argentino, Horacio Bayoni, que ya tenía una amplia experiencia de trabajar allí en la universidad en Argentina, en Córdoba. Y pues decidimos formar un grupo para tocar en directo. En directo con las pocas cositas que había en aquel momento. Lo que pasa es que en el año ya 71 creo, o 70, sí, ya compramos un par de sintetizadores, que eran los primeros sintetizadores que hubo en España. Vamos, tuvimos que importarlos y todo eso de Inglaterra. Y ya pues teníamos los sintetizadores para tocar en directo y sí, realmente fue el primer grupo de música electrónica en vivo que hubo en España, ¿no? Muy bien. Luego, en 1976, traslada su residencia a Barcelona, vinculándose al laboratorio Fonos de dicha ciudad. Sí, aquí en Barcelona también se había fundado otro laboratorio. El laboratorio, primero era un estudio privado, Fonos, que era de unas personas privadas. Y yo tenía buena relación, bueno, conocía a Mestre Escuadrén, que era el presidente de ese grupo, y a Andrés Leibenrichter, otro compositor que es uno de los pioneros de la música electrónica en España, porque él hizo la primera obra hecha por un español, lo que pasa es que la hizo en Estados Unidos, en la Universidad de Princeton. Y cuando yo llegué a Barcelona, pues me dieron las llaves del estudio. Dije, ahí tienes las llaves y ve cuando quieras. Y yo me fui a Barcelona, perdón, porque ya en Madrid, digamos, Alea se había prácticamente cerrado el estudio. Había ocurrido los encuentros de Pamplona en el año 72, que fue bastante calamitoso. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé si nos podemos hablar ahora de los encuentros de Pamplona, podemos estar horas, pero en fin. Fue boicoteado de todas partes, por la derecha como por la izquierda. Vaya. Hasta hubo ¿Qué pasa? ¿No entendía la música electroacústica o qué? No, vamos a ver, los 50 de Pamplona, el 72, fueron una iniciativa de Luis de Pablo y de Alex Sanco, un pintor, para hacer una actividad de vanguardia
que englobara, digamos, todo lo que en aquel momento se estaba cociendo. Sí. De la pintura, de la música, del video art, de las instalaciones, de las performances. Es decir, era un festival que lo englobaba todo. Y trajeron pues a todo lo más importante de la vanguardia. Bueno, estuvo John Cage, por ejemplo. Pero es que aparte hubo conciertos de todas clases, hubo flamenco, hubo teatro del sur de la India, hubo, en fin, músicas no occidentales, ¿no? ¿Esto eran Y los 6 días de arte actual? no, esto era los encuentros de Pamplona, Ah, ¿cuántos va a probar? Vale. encuentros de arte en Pamplona del año 72, sí. Entonces, esto estuvo, digamos, sostenido económicamente fundamentalmente por los Guarte, que era una empresa de construcción Ujú. de Navarra, que habían favorecido muchísimo a muchos artistas de manera absolutamente anónima y privada, ¿eh? Ajá. Habían pagado muchas carreras de músicos, artistas habían, digamos, ayudado a muchos artistas. Y como consecuencia de eso, pues Luis de Pablo les había hablado de la música contemporánea y ellos fueron los que formaron el grupo Alia, mantenían los conciertos, el laboratorio y posteriormente el festival. Lo que pasa es que el festival fue muy polémico, no debería haber sido así, pero en fin, se complicó mucho la cosa porque se politizó excesivamente, porque unos pensaban que era demasiado vanguardista, otros que era demasiado convencional, yo qué sé. Ya. Lo que pasa es, Sí, sí, total, está que al claro. final había una cúpula neumática de Prada Pool, de este arquitecto, que al final se vino abajo, no se sabe por qué. Hubo dos bombas de ETA. Ah, también, Eh, sí, también. sí, boicots por todos los lados. Resultado que no se fue a hacer, no se volvió a hacer nunca más. Y al año siguiente raptaron a uno de los Huarte, uno de los hermanos Huarte, Sí, 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 sí. a ETA, Felipe, creo que era. Lo raptó ETA. Eh, Total que finalmente los Huarte se fueron retirando Ya, ya, de ya. todo y se acabó totalmente todo. Luis de Pablo se fue a Canadá a dar clases en una universidad Ujú. y yo como se acaba de abrir esto de Barcelona, pues dije,